Es una situación muy difícil lo que vamos a ver a continuación. Incluso se le ve a, a la defensora de Jorge Glass, Sonia Vera, eh, eh, un decaimiento por todo lo que está ocurriendo, por ver cómo muere Jorge Glass cada día. Lo confesó en Hechos Ecuador y tenemos para ustedes un reporte que quiero que lo miren, lo compartan, para que al menos le llegue a la Corte Constitucional, que es la última palabra para hacer cumplir los derechos que tiene Jorge. Vamos a mirar. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista. El tema de Jorge es un tema, como lo dijiste, es muy sensible. Nosotros, vale la pena recalcar que no teníamos ninguna esperanza en este habeas corpus porque no existe independencia judicial en el Ecuador. Sin embargo, nosotros decidimos como Defensa Nacional e Internacional agotar la vía interna para poder continuar con nuestro trámite de ampliación de medidas provisionales a la Corte Interamericana, que lo iniciamos en noviembre después del traslado arbitrario a la cárcel El Encuentro. Entonces, nosotros realmente lo hicimos para demostrar internacionalmente que se ha agotado todas las vías a nivel nacional. Bien, una vez que se han agotado todas las vías a nivel nacional y después de lo que pasó con el habeas corpus, ¿qué sigue? O sea, realmente no era nuestra finalidad ganar el habeas corpus. Lo hicimos como lo mencioné, básicamente para agotar la vía nacional y demostrarle al sistema interamericano que en Ecuador no existe justicia Sonia, independiente. perdón, ese era el último recurso en todo caso. No es el último recurso, y perdón que estoy como medio despeinada. En el Ecuador, tranquila. No es el último recurso. En Ecuador existe, está la apelación, una extraordinaria, tenemos una acción de incumplimiento también, pero básicamente lo que nosotros estamos trabajando es en el sistema interamericano por la ampliación de las medidas provisionales que nos otorgaron en octubre. Entonces nosotros solicitamos el ingreso del doctor Barreto, él pudo ingresar y claro, como estaba peor de lo que él nos había comentado, porque nosotros tenemos reuniones los martes por Zoom debido a las medidas cautelares, entonces pues nosotros al escucharlo al doctor Barreto decidimos hacer el habeas corpus para agotar toda la vía nacional y que quede constancia de pues, que efectivamente en Ecuador no hay independencia judicial. Entonces nosotros, esto nos sirve como acervo probatorio dentro del trámite de provisionales para justificar pues que en Ecuador nadie le va a dar el traslado hospitalario que es el que requiere en este momento. ¿Cuánto recursos más ustedes están interponiendo en este momento para seguir? Porque yo siento que A nivel la internacional, justicia está tomada, Sonia. sí, pero lo único que nosotros estamos tratando a nivel nacional es agotar los procedimientos e irnos a la Corte Interamericana, que ya tenemos una provisional que realmente en el Ecuador solamente se han dado 2 provisionales, ¿ya? En contra del Ecuador solamente se ha dado 2, la segunda es la de Jorge Glass. Entonces nosotros lo que queremos es que ellos sí determinen el traslado hospitalario y en su defecto un arresto domiciliario. Eso es realmente lo que nosotros buscamos. Entendemos que en primera instancia la Corte pidió que el Ecuador hiciera una serie de medidas que no ha cumplido. Entonces, claro, sabemos también que es difícil a nivel nacional tener algún juez que resuelva en derecho. Ya vimos lo que pasó con la jueza Nubia Vera, con el juez Serrano. Entonces, la justicia en el Ecuador está tomada. Pero esperamos tener esta sentencia de ampliación de las medidas provisionales y pedirle a la Corte Constitucional que exija su cumplimiento. Entonces, nosotros estamos contrarreloj porque realmente la situación de Jorge es muy grave. Eh, Esperamos que se encuentre con vida para cuando exista esta resolución y podamos ejecutarla, porque realmente la situación de Jorge cada vez es más grave, su vida está en riesgo, sufre de 18 patologías, toma 21 fármacos, 45 dosis diarias, no le están dando agua filtrada, tiene que tomar agua de la llave, sus raciones alimenticias han bajado un 70%. Entonces,
está pasando hambre, tiene desnutrición, en la cárcel tiene una tortura sistemática psicológica, le han puesto una cámara para vigilarlo, no puede dormir porque tiene una luz LED 24/7, solo ha tenido 2 horas en el patio, no le permiten el ingreso de sus familiares, él no ha visto a sus familiares desde diciembre del año pasado, no ha visto a ninguno de sus familiares. Entonces, todo esto está obviamente documentado, y para nosotros es muy importante que se pueda revisar en la corte. Tenemos hasta el 7 de enero para contestar y contradecir al Estado. Y bueno, esperar que la situación, que Jorge resista un poco más hasta poder tener una resolución de parte de la Corte Interamericana. ¿Y esa resolución de parte de la Corte para cuándo, en qué tiempo se espera? Realmente la Corte tiene 2 opciones, o llama a audiencia o resuelve en base de los autos, ¿ya? Entonces la situación de Jorge es realmente muy grave. Esperemos que en enero podamos tener una resolución o a inicios de febrero para que la situación, esta situación de tortura cambie, ¿no? Porque la situación de Jorge es muy, muy grave, no solo a nivel psiquiátrico, ¿no? Recordemos que él es un sobreviviente de las masacres carcelarias de Cotopaxi. Está también el tema clínico, porque en cualquier momento le puede dar un paro cardíaco, un paro respiratorio, una crisis, un paro hepático, una crisis de ansiedad, una crisis de abstinencia, porque él es farmacodependiente. Entonces, todo este cóctel de fármacos que ingiere diariamente, pues crea una polifarmacia extrema y los efectos secundarios son más adversos de lo que del beneficio que le puede dar. Aparte que Jorge en la audiencia también señaló que uno de sus compañeros de pabellón tenía tuberculosis y una de sus enfermedades es la espondilitis anquilosante juvenil. Él toma un fármaco muy fuerte que le baja las defensas. Entonces, si él llegase a contagiarse de tuberculosis, sería mortal para él. Qué bárbaro. Entonces, Qué el cuadro bárbaro. realmente es brutal. O sea, para mí, yo realmente estoy muy afectada porque yo lo estoy viendo morir, estoy viendo cómo se muere lentamente. Los martes lo veo cada vez peor. Él nunca puede hablar con nosotros de manera confidencial, siempre está rodeado de personas. A la noche estaba con un tipo parado al lado escuchando todo lo que nos decía. Entonces siempre está con miedo. Por ejemplo, en La Roca escuchaba cómo torturaban a sus compañeros. Ahora acá los levantan 2, 3 de la madrugada y empiezan a bañarlos en el agua fría y él escucha todo eso. Entonces realmente eso para su psique es brutal, ¿no? Sinceramente, es una perversión lo que le están haciendo. Ahora, todo este tiempo que ha estado Jorge, por un proceso de la construcción de obras, por eso está sentenciado, por hacer obras, Sonia. No, o sea, Explícale a la gente en la situación de contexto. Jorge es muy complicada. O sea, en el caso de Brecht era por asociación ilícita. Esas pruebas Pero fueron ya cumplió la declaradas. sentencia de todo eso. Sí, ya tiene una sentencia ejecutoria de Odebrecht y soborno. En el caso de Brecht le declararon nulas las pruebas porque habían sido las mismas que utilizaron para el caso de Lula en Brasil. Eso fue anulado. En sobornos, pues ya sabemos que lo culparon igual que Rafael Correa por influjo psíquico. En el caso bueno, ahí abrieron el caso Singue para que no pueda salir en libertad en uso de sus beneficios penitenciarios, pero eso fue anulado. Entonces ahí luego, porque ya no tenían Singue, activaron reconstrucción. Reconstrucción sí, obviamente es una locura. Yo que soy manabita me parece increíble que lo acusen por hacer obras que la fiscal de su momento no consideraba que eran obras de reconstrucción, pero la ley era para la reconstrucción y la reactivación productiva y él no priorizaba las obras
de una manera individual, sino que era parte de un cuerpo colegiado y todo se decidía por unanimidad. Entonces sí vemos que por qué los demás miembros del comité no están siendo sancionados, ¿no? Y aparte que eran obras de reactivación productiva, porque eran puertos artesanales, la vía Manta-Coliza, el Parque Las Vegas, o sea, obviamente que era reconstrucción y era una reactivación productiva, ¿no? Entonces, esto se cae con el tiempo, sabemos que se va a caer como todas las otras causas forjadas, pero esto es básicamente para dar una condena de por vida a Jorge, ¿no? Es una condena de por vida y las condiciones en las que lo tienen es es básicamente es una condena de muerte, ¿no? Porque todos sabemos lo que significa tomar agua de la llave en la costa ecuatoriana, sin hervir, ¿ya? Y peor en Santa Elena, que es agua salobre, ¿no? Es brutal, ¿no? Y siempre nos dice que tiene hambre, que se acuesta con hambre. El doctor determinó que efectivamente tenía desnutrición. Ha perdido muchísima masa corporal. Cuando camina tiene que sostenerse porque si no se cae. Entonces es realmente inhumano lo que le están haciendo. Tremendamente inhumano. ¿No hay alguna otra entidad que apele a este tipo? Se Pues yo vi a la mamá. suponía que debía hacerlo la Defensoría del Pueblo. Nosotros activamos una acción urgente para que el defensor del pueblo activara el mecanismo de la prevención de la tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. No se activó el mecanismo, mandaron a un administrativo. Yo activé el mecanismo el 13 de noviembre, la visita la hicieron el 11 de diciembre y no activaron el mecanismo, sino que mandaron a un secretario misional, que es un señor administrativo, y que en lugar de entrevistar a Jorge y preguntarle cómo estaba su situación, lo único que hizo fue tomar nota de todo lo que el director de la cárcel le decía de la mano del director del Ministerio del Interior. Y ese informe fue el que usó el juez para negarle el habeas corpus. O sea, es decir, le preguntaron al carcelero, al que estamos acusando de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, si cumplía con los requisitos básicos para tener a una persona privada de la libertad, y él dijo que sí, ¿ya? La Defensoría del Pueblo lo único que hizo fue tomar nota de todo lo que dijo el carcelero acusado por tortura. Entonces, la Defensoría lo mínimo que debía hacer era hablar con Jorge y tomar nota de lo que decía Jorge. No, se entrevistó con el director de la cárcel y tomó nota y ni siquiera verificó. Simplemente puso en blanco y negro todo mire, si hay ambulancia, hay consultorio médico, si les están dando la comida, eso. Y con Jorge nunca se entrevistó. Y ese informe es el que el juez utilizó para decir que todas las condiciones estaban bien y que Jorge no necesitaba ser trasladado. Entonces, vemos cómo todo el Estado se está coludiendo para violarle reiterada y sistemáticamente los derechos de Jorge Glass y sentenciarlo prácticamente a una muerte en vida. La justicia ecuatoriana frente al espejo de Loufar. El debate sobre la solidez de las acusaciones fiscales resurge con fuerza, cuestionando la capacidad técnica de la Fiscalía General para construir casos irrefutables fuera de la narrativa mediática. Críticos y periodistas de investigación han señalado una debilidad fundamental en el proceso, la ausencia de una ruta clara que demuestre el beneficio económico personal de Glass, lo que refuerza la tesis del uso del derecho como herramienta de persecución política, fenómeno conocido como el lawfare. En este contexto, se argumenta que el ex vicepresidente permanece recluido no por la contundencia de las pruebas, muchas de las cuales ya han sido declaradas fraudulentas en instancias internacionales, sino por una decisión política de mantenerlo fuera del tablero electoral. Y porque saben que si le dan la libertad a Jorge, se caen en la corte, en La Haya. Sí, señores, háganme el favor. Es terrible lo que pasa en el país. Solo queremos concluir llamando a la sensatez. Llamando a la sensatez a quienes pueden ayudar en esta libertad de Jorge. Pues todo aparentemente no ha sido demostrado. Dentro de su grupo sí, pero a la faz pública y a la internacional no. Da pena que tengan el corazón más negro
que la misma conciencia de ellos. Hágase miembro plata, miembro oro, suscríbase a Hechos Ecuador Noticias.